Mi nombre es Pastor Samuel Rajendran. Tengo 59 años de edad. Soy misionero indio británico de segunda generación, nacido en Bangalore, pero criado entre dos culturas. Y durante los últimos 33 años completos he dedicado absolutamente cada momento de mi existencia a servir fielmente plantando iglesias en las regiones más hostiles al cristianismo de India, específicamente en el cinturón hindú radical del norte de India, donde el nacionalismo hindú extremista está creciendo exponencialmente y donde ser cristiano, especialmente cristiano evangelista activo, puede resultar en ataques violentos de turbas enfurecidas, quema de iglesias, violación de mujeres cristianas, asesinatos de pastores y conversiones forzadas de vuelta al hinduismo mediante ceremonias públicas humillantes llamadas Ghar Wapsi, que significa regreso a casa. Lo que voy a contarte hoy es el testimonio más desgarrador, más brutal, pero simultáneamente más glorioso de restauración divina que he presenciado personalmente en más de 3 décadas completas de ministerio en los campos misioneros más peligrosos de Asia. Es la historia verdadera y verificable de un hombre al que literalmente le arrancaron todo físicamente. Sus manos fueron cortadas con machetes, sus pies fueron amputados con sierras, su lengua fue arrancada de raíz con tenazas, todo en un intento deliberado y calculado de extremistas religiosos fanáticos de silenciar su testimonio cristiano, de hacer imposible físicamente que continuara predicando, sanando enfermos mediante imposición de manos y caminando de aldea en aldea llevando el evangelio. Pero lo que esos perseguidores violentos no entendían, lo que no podían comprender en su odio cegador, es que el poder de Dios no reside en las capacidades físicas humanas, sino en su presencia soberana, y que cuando Dios decide manifestar su gloria, ninguna mutilación corporal puede detenerlo. Este es el testimonio asombroso de cómo Dios respondió públicamente, visiblemente, verificablemente, ante miles de testigos cuando un hombre mutilado, más allá del reconocimiento, adoró con todo su corazón quebrantado. Era marzo de 2016, en el estado de Uttar Pradesh, India del Norte, específicamente en el distrito de Gorakhpur, una región conocida por su extremismo hindú militante, donde el partido político BJP, Bharatiya Janata Party, de línea dura nacionalista hindú, tiene control absoluto y donde grupos paramilitares hindúes como el RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, Bajrang Dal y BHP, Vishva Hindu Parishad, operan abiertamente con impunidad total, a menudo con protección tácita de policía local corrupta. Esta es una región donde la población es aproximadamente 82% hindú y solo 0.15% cristiana, una minoría invisible, vulnerable y constantemente amenazada. En esta región hostil espiritualmente, un pastor nativo extraordinario llamado Praveen Kumar, de 42 años de edad, había estado trabajando incansablemente durante 15 años plantando iglesias en aldeas remotas, operando en un ministerio itinerante que lo llevaba caminando largas distancias entre aldeas aisladas donde el evangelio nunca había sido predicado en generaciones. Praveen Kumar no era hombre educado formalmente. Había completado solo hasta 6º grado de educación primaria antes de abandonar escuela para trabajar en campos de arroz de su familia para ayudar económicamente. Pero a los 21 años había tenido un encuentro radical con Jesucristo después de que un evangelista visitante sanara sobrenaturalmente a su madre, Lakshmi, de tuberculosis terminal, que doctores habían declarado incurable. Esa sanación milagrosa documentada médicamente transformó completamente no solo a su madre, sino a Praveen, quien inmediatamente se convirtió, fue bautizado y sintió llamado inmediato e irresistible al ministerio evangelístico.
Durante los siguientes 21 años, desde 1995 hasta 2016, Praveen había caminado literalmente miles de kilómetros a pie entre aldeas rurales remotas, durmiendo bajo árboles cuando no encontraba hospitalidad, ayunando días cuando no había comida, enfrentando oposición violenta regularmente, pero perseverando con determinación inquebrantable. Su metodología era simple pero efectiva. Llegaba a una aldea nueva, identificaba a los más pobres y marginados de la sociedad, los dalits o intocables, las viudas abandonadas, los leprosos exiliados, los enfermos mentales encadenados, y comenzaba a servirles prácticamente. Lavaba heridas infectadas de leprosos que nadie tocaba. Alimentaba a viudas hambrientas usando su propio dinero escaso. Oraba por enfermos mentales torturados por demonios. Y cuando Dios sanaba milagrosamente a estas personas invisibles y desechadas por la sociedad de castas, aldeas enteras comenzaban a prestar atención. En 21 años de ministerio fiel, Praveen había visto el establecimiento de 47 iglesias caseras en aldeas diferentes. Había bautizado personalmente a más de 800 personas. Había visto incontables sanidades milagrosas documentadas y había entrenado a 23 evangelistas nativos que continuaban el trabajo. Pero su éxito ministerial creciente no pasó desapercibido por los grupos extremistas hindúes que monitorean cuidadosamente actividad cristiana en la región. Para estos extremistas ideológicos, cada conversión al cristianismo es vista no como elección religiosa personal, sino como traición nacional, como contaminación cultural, como invasión extranjera que debe ser resistida violentamente. Praveen había recibido amenazas anónimas antes, cartas escritas en hindi tosco, advirtiéndole que dejara de engañar hindúes pobres con trucos y dinero extranjero. Llamadas telefónicas nocturnas amenazando a su familia, grafitis pintados en paredes cerca de su casa modesta que decían «Cristiano traidor, vete o muere». Pero Praveen, hombre de fe inquebrantable, no se dejó intimidar. Continuó su trabajo con aún más pasión, y esto enfureció fatalmente a sus enemigos. El 15 de marzo de 2016, Praveen viajaba en su motocicleta antigua de segunda mano desde la aldea de Pipraich, donde había estado ministrando de vuelta a su casa en la ciudad de Gorakhpur, un viaje de aproximadamente 45 kilómetros por carretera rural poco transitada. Era aproximadamente las 6:30 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Praveen iba solo. Algo que en retrospectiva fue error fatal, pero él confiaba en Dios para protección y raramente viajaba con compañía porque no quería poner a otros en peligro. Aproximadamente a 15 kilómetros de Gorakhpur, en sección particularmente aislada de la carretera rodeada de campos de caña de azúcar altos que bloqueaban visibilidad, su motocicleta fue deliberadamente bloqueada por dos vehículos. Una camioneta Tata Sumo blanca adelante y una motocicleta grande detrás, cortándole escape en ambas direcciones. De los vehículos bajaron rápidamente 7 hombres, todos entre 25 y 40 años de edad, algunos con camisas color azafrán tradicionales del movimiento hindú nacionalista, todos armados con armas improvisadas, barras de hierro, machetes largos, cadenas pesadas, bates de cricket. El líder del grupo era hombre conocido localmente llamado Rajesh Yadav, de 38 años, activista de Bajrang Dal, con historial de violencia contra minorías, quien había sido arrestado anteriormente, pero siempre liberado sin cargos debido a conexiones políticas. «Praveen Kumar», gritó Rajesh, acercándose agresivamente. «Te advertimos múltiples veces que dejaras de convertir hindúes inocentes con tus trucos mágicos y sobornos de dinero cristiano extranjero, pero no escuchaste. Hoy pagarás el precio por tu terquedad. Hoy te enseñaremos una lección que recordarás toda tu miserable vida».
Praveen, comprendiendo inmediatamente el peligro mortal que enfrentaba, intentó razonar calmadamente. «Hermanos», dijo con voz tranquila pero firme, «yo no engaño a nadie. Simplemente comparto el amor de Jesús. Las personas eligen libremente creer. Y las sanidades que han visto no son trucos, son el poder genuino de Dios. Por favor, déjenme ir en paz». Rajesh rió sarcásticamente. «¿Poder de Dios? Veamos si tu Dios te salva ahora». Hizo seña a sus hombres. Los 7 rodearon a Praveen. Lo bajaron violentamente de la motocicleta, golpeándolo brutalmente con barras de hierro. Praveen cayó al suelo de asfalto, intentando proteger su cabeza con sus manos. Los golpes continuaron sin misericordia, en sus costillas, quebrándolas con crujidos audibles, en su espalda, en sus piernas. Praveen gritaba de dolor, pero también oraba en voz alta entre gritos. «Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Jesús, recibe mi espíritu». Sus oraciones solo enfurecieron más a los atacantes. «Sigue llamando a tu Jesús», gritó uno de ellos. «Veremos si viene a salvarte». Rajesh, el líder, entonces dio la orden que cambiaría todo. «No lo matemos rápido, eso sería misericordia que no merece. Vamos a quitarle las herramientas de su trade cristiano. Tiene manos que usa para imponer sobre enfermos fingiendo sanar. Cortémoslas. Tiene pies que usa para caminar entre aldeas predicando mentiras. Cortémoslos. Tiene lengua que usa para engañar a hindúes simples con palabras dulces sobre Jesús. Arranquémosla. Que viva, pero que viva como advertencia viviente de lo que les pasa a misioneros cristianos en nuestra tierra sagrada hindú». Lo que siguió fue tortura sistemática que duró aproximadamente 35 minutos de horror indescriptible. Primero, usando machete afilado, cortaron su mano derecha. El machete tuvo que ser balanceado 3 veces antes de cortar completamente a través de hueso de muñeca. Praveen gritó con agonía insoportable, su cuerpo convulsionando. Luego cortaron la mano izquierda de manera similar. La sangre brotaba profusamente de los muñones, empapando la carretera. Praveen estaba en shock, al borde de inconsciencia, pero los atacantes lo mantuvieron consciente, echándole agua fría en la cara. Luego, usando sierra para metal, que uno de ellos había traído específicamente para este propósito, comenzaron el proceso más largo y agonizante de cortar sus pies. La sierra cortaba lentamente a través de carne, tendones, huesos del tobillo, mientras Praveen chillaba con dolor que ningún ser humano debería experimentar. Primero el pie derecho, luego el izquierdo. Todo el proceso tomó casi 20 minutos de agonía pura. Praveen estaba ahora en estado de shock traumático severo. Había perdido aproximadamente 40% de su volumen sanguíneo total. Técnicamente, debía estar muriendo rápidamente por desangramiento, pero Rajesh no había terminado. Sacó unas tenazas de metal grandes, del tipo usado para arrancar clavos de madera. Abrió por fuerza la boca de Praveen, quien apenas podía resistir, agarró su lengua con las tenazas y jaló con fuerza brutal. La lengua se arrancó parcialmente, pero no completamente. Rajesh tuvo que jalar y torcer múltiples veces, produciendo sonidos que haunted las pesadillas de uno de los atacantes más jóvenes, quien posteriormente se convertiría al cristianismo por remordimiento. Finalmente, la lengua se separó completamente, dejando solo raíz sangrante en la boca de Praveen. Los 7 atacantes, habiendo completado su obra horrible, dejaron a Praveen desangrándose en la carretera rural. Tomaron sus manos y pies cortados y los tiraron en campo de caña de azúcar cercano para que nunca fueran encontrados y reatachados. Tomaron su motocicleta y la estrellaron en una zanja para que pareciera accidente. Y se fueron rápidamente en sus vehículos, dejando a Praveen solo, mutilado más allá de reconocimiento, muriendo lentamente en charco creciente de su propia sangre en carretera desierta, mientras el sol terminaba de ponerse y la oscuridad descendía.
Pero Dios tenía otros planes. Aproximadamente 40 minutos después del ataque, alrededor de las 7:30 p.m., un camionero cristiano llamado Thomas Matthew, de 51 años, que viajaba de Delhi a Patna, pasó por esa sección de carretera. Vio lo que inicialmente pensó que era animal atropellado en la carretera, pero algo, una voz interior que él más tarde describió como audible claridad del Espíritu Santo, le urgió a detenerse e investigar. Cuando detuvo su camión grande y bajó con linterna, quedó horrorizado por lo que vio. Un hombre sin manos, sin pies, con boca destrozada, sangrando, todavía respirando débilmente, pero claramente en últimos momentos de vida. Thomas, hombre de oración, inmediatamente comenzó a clamar a Dios en voz alta mientras intentaba detener el sangrado usando su propia camisa y toallas de su camión como torniquetes improvisados en muñones de brazos y piernas. Dios Todopoderoso, no permitas que este hombre muera, sálvalo, te lo ruego en nombre de Jesús. Cargó cuidadosamente el cuerpo mutilado de Praveen en la cabina de su camión y condujo a velocidad máxima hacia el hospital más cercano, el BRD Medical College en Gorakhpur, famoso trágicamente por tener uno de los peores récords de mortalidad infantil en India. Durante el viaje de 20 minutos que Thomas hizo en 12 minutos, violando todas las leyes de tránsito, Praveen recuperó conciencia brevemente, y a pesar de no tener lengua y no poder hablar, sus labios se movían en lo que Thomas reconoció como oración silenciosa o adoración. Llegaron al hospital a las 8:15 p.m. Thomas literalmente cargó a Praveen gritando por ayuda de emergencia. El personal médico inicialmente se resistió, un comportamiento común en hospitales indios sobrecargados, pero Thomas, hombre grande e imponente, literalmente bloqueó la entrada de emergencia con su cuerpo hasta que doctores atendieran. Un equipo de trauma liderado por Dr. Rajiv Singh, cirujano traumatólogo senior de 45 años, evaluó rápidamente a Praveen. Este hombre ha perdido más del 40% de su sangre, declaró Dr. Singh. Tiene shock hipovolémico clase 4. Necesita transfusiones masivas inmediatamente, pero incluso con transfusiones, dado el tiempo transcurrido y la severidad de las heridas, su probabilidad de sobrevivir es menor al 5%. Haremos lo que podamos, pero prepárense para lo peor. Durante las siguientes 8 horas en cirugía de emergencia, el equipo médico luchó por salvar la vida de Praveen. Le transfundieron 12 unidades de sangre. Casi reemplazaron completamente todo su volumen sanguíneo. Limpiaron y cerraron los muñones de brazos y piernas. Intentaron reconstruir lo que quedaba de su boca y mecanismos de deglución dado que ya no tenía lengua funcional. La cirugía terminó a las 4:30 a.m. del 16 de marzo. Praveen sobrevivió contra todas las probabilidades médicas, pero estaba en coma inducido médicamente en la unidad de cuidados intensivos, conectado a múltiples máquinas, su condición listada como crítica extrema. Yo llegué al hospital el 16 de marzo alrededor de las 11:00 a.m., después de recibir llamada urgente de Thomas Matthew, quien había encontrado contacto de nuestra organización misionera en documentos en bolsillo de Praveen. Cuando vi a Praveen conectado a todas esas máquinas, su cuerpo envuelto en vendajes, los muñones donde antes estaban sus extremidades, sentí una mezcla de horror profundo, dolor intenso, furia justa contra la injusticia, pero también determinación renovada. Señor, oré junto a su cama. Este hombre ha dado todo por ti, literalmente todo. No permitas que esta sea el final de su historia. Muestra tu gloria. Usa esto de alguna manera para tu reino. Praveen permaneció en coma durante 11 días. Durante ese tiempo, movilizamos a toda nuestra red de oración nacional e internacional. Miles de creyentes en India, Estados Unidos, Inglaterra, Corea, Nigeria, Brasil, estaban orando específicamente por Praveen Kumar.
Su historia comenzó a difundirse en medios cristianos. También reporté el ataque a policía local, presentando FIR, First Information Report, formal, pero la respuesta fue predeciblemente apática. El oficial que tomó el reporte sugirió cínicamente que quizás Pravin había ofendido a algunos locales con conversiones agresivas, implicando que de alguna manera merecía su destino. El 27 de marzo, exactamente 12 días después del ataque brutal, Pravin abrió los ojos. Los doctores estaban asombrados que hubiera sobrevivido. Doctor Rajiv Singh me dijo privadamente: Pastor Samuel, médicamente no puedo explicar cómo este hombre está vivo. Debió haber muerto en esa carretera, debió haber muerto en la mesa de operaciones. Debió haber desarrollado infecciones masivas fatales, pero aquí está, consciente, con signos vitales estables. Es extraordinario. Cuando Pravin me vio junto a su cama, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero obviamente no podía sin lengua. Solo podía hacer sonidos guturales, ininteligibles. Intentó levantar sus manos para tocarme, pero obviamente ya no tenía manos, solo muñones vendados. La frustración, el dolor emocional en sus ojos era devastador de presenciar. Le sostuve suavemente uno de sus muñones vendados. «Pravin», le dije con lágrimas corriendo por mi rostro. «Hermano, lo siento tanto. Esto nunca debió pasarte. Pero escúchame, Dios no ha terminado contigo. Esto no es el final de tu historia. Es el comienzo de algo que el mundo necesita ver». Pravin asintió levemente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Más tarde ese día, desarrollamos sistema de comunicación. Yo recitaría letras del alfabeto hindi y él parpadearía cuando llegara a la letra que quería, deletreando palabras laboriosamente. Su primer mensaje deletreado tomó 20 minutos, pero fue claro: SIGOCREYENDODIOSESBUENO. Las siguientes semanas fueron proceso largo de recuperación física y ajuste psicológico. Pravin tuvo que aprender a vivir sin manos, sin pies, sin capacidad de hablar claramente. Tuvo que ser alimentado, bañado, vestido, movido por otros. Para hombre que había sido ferozmente independiente, caminando kilómetros diariamente, usando sus manos constantemente para gestos mientras predicaba y para imposición sobre enfermos, esta dependencia total era humillante profundamente. Hubo días oscuros donde vi depresión en sus ojos, días donde parecía cuestionar por qué Dios había permitido esto. Pero algo notable comenzó a suceder aproximadamente 6 semanas después del ataque. A pesar de su condición devastadora, Pravin comenzó a insistir mediante nuestro laborioso sistema de comunicación por parpadeo que quería regresar al ministerio. Al principio pensé que estaba en negación o que medicamentos para dolor estaban afectando su juicio. «Pravin», le dije gentilmente, «hermano amado, tu vida ministerial activa ha terminado debido a estas heridas, pero puedes servir a Dios de otras maneras. Podemos conseguirte prótesis eventualmente. Podemos encontrarte trabajo de oficina en nuestra organización. Puedes orar por otros, pero caminar entre aldeas predicando ya no es posible físicamente». Pravin me miró con intensidad y parpadeó un mensaje que tomó 30 minutos de letrear completamente, pero que cambió mi perspectiva. PASTORSAMUEL DISPUISTO LLIVIMIEELDIES DIOSHEBLERE. Quedé sin palabras. Aquí estaba hombre que había sido brutalmente mutilado, que físicamente no podía caminar, no podía usar manos, no podía hablar, insistiendo que Dios todavía quería usarlo en ministerio activo. Parte de mí
Pensó que era imposible, poco práctico, quizás incluso irresponsable de mi parte, facilitarlo. Pero otra parte de mí, la parte que había visto a Dios hacer imposibles durante 33 años de ministerio, comenzó a preguntarse, ¿qué si Praveen tiene razón? ¿Qué si Dios quiere usar precisamente su condición mutilada para demostrar algo poderoso? Después de mucha oración y consulta con nuestro equipo de liderazgo, decidimos hacer un experimento de fe, como lo llamamos. El 15 de mayo de 2016, exactamente 2 meses después del ataque, llevamos a Praveen de vuelta a una de las aldeas donde había ministrado antes, una aldea llamada Batni, aproximadamente 30 kilómetros al este de Gorakhpur. Praveen fue transportado en silla de ruedas improvisada que uno de nuestros carpinteros había construido específicamente para él. Lo acompañaban 5 de nosotros, incluyéndome a mí, para proveer seguridad y asistencia física. Llegamos a la aldea alrededor de las 4:00 p.m. de una tarde calurosa. La noticia de lo que le había sucedido a Praveen ya había llegado a esta aldea a través de redes de comunicación de boca en boca. Cuando la gente vio su condición, muchos comenzaron a llorar abiertamente. Algunos de los creyentes que él había llevado a Cristo años antes se acercaron tocando gentilmente sus muñones vendados, llorando, diciendo, «Lo sentimos mucho, Pastor Praveen. Esto no debió pasarle». Nos reunimos en casa de uno de los creyentes, una estructura simple de adobe con techo de paja. Aproximadamente 40 personas se apretujaron adentro y alrededor de las ventanas. Cristianos que Praveen había discipulado, algunos hindúes curiosos que habían escuchado sobre el ataque y querían ver con sus propios ojos. Praveen estaba sentado en su silla de ruedas al frente. Yo estaba a su lado con una pizarra y marcador, listo para escribir lo que él comunicara mediante parpadeos y luego yo leería en voz alta a la congregación. Praveen cerró sus ojos por largo tiempo, claramente orando. Cuando los abrió, comenzó a parpadear letras. Yo escribía y leía cada palabra conforme la deletreaba. El proceso era laborioso. Cada palabra tomaba 2-3 minutos. Pero el mensaje que emergió durante los siguientes 45 minutos fue uno de los sermones más poderosos que jamás he escuchado. Hermanos y hermanas en Cristo y amigos hindúes que están aquí, gracias por venir. Como pueden ver, me quitaron mis manos, me quitaron mis pies, me quitaron mi lengua. Pensaron que al quitarme estas cosas silenciarían el Evangelio. Pensaron que harían imposible que continuara sirviendo a Jesús, pero estaban equivocados, porque el poder del Evangelio no está en mi cuerpo. Está en Cristo. Mi testimonio ahora es más fuerte que nunca, porque ahora todos pueden ver claramente, no soy yo quien hace la obra, es totalmente Dios. No puedo caminar a aldeas, pero Dios me lleva. No puedo imponer manos, pero Dios sana sin mis manos. No puedo predicar con palabras habladas, pero Dios habla a través de mi vida quebrantada. Mientras yo leía estas palabras que Praveen laboriosamente deletreaba, algo extraordinario comenzó a suceder en esa habitación. La presencia de Dios se volvió palpable, tangible. Personas comenzaron a llorar profundamente, no lágrimas de lástima, sino de convicción espiritual. Un hombre hindú de aproximadamente 50 años que había venido solo por curiosidad, de repente cayó de rodillas sollozando. «He vivido vida egoísta», gritó. «Este hombre ha dado todo por su Dios y todavía tiene gozo. Yo lo tengo todo y estoy vacío. Quiero conocer a este Jesús que da tal paz en sufrimiento». Otros comenzaron a responder similarmente. En total, esa tarde en esa casa simple, 17 personas hicieron decisiones de seguir a Cristo. 14 hindúes y 3 musulmanes que estaban presentes. Y todos citaron la misma razón. No fueron convencidos por argumentos teológicos o promesas de prosperidad.
sino por el testimonio viviente de un hombre mutilado que irradiaba paz sobrenatural y gozo genuino en medio de sufrimiento extremo. Pero hermanos, antes de continuar con lo que sucedió después, necesito pedirles algo absolutamente crucial. En los comentarios ahora mismo, escriban esta declaración poderosa: el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Esta no es solo cita bíblica bonita de 2 Corintios 12:9. Es verdad que Praveen vivió literalmente. Cuando escribes esto públicamente, estás declarando que crees que Dios no necesita tu fuerza, tu habilidad, tu perfección para usarte poderosamente. Escríbelo con fe. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y hermanos, debo hablarles de algo urgente que afecta directamente la capacidad de este mensaje de alcanzar almas. YouTube está activamente suprimiendo videos cristianos, especialmente testimonios de persecución y milagros que no pueden ser explicados naturalmente. Los algoritmos están programados para limitar alcance de contenido de fe sobrenatural. ¿Por qué? Porque testimonios como el de Praveen despiertan fe radical que amenaza sistema de control secular y relativismo religioso. Pero tenemos armas espirituales. Cada vez que das like a este video, le dices a YouTube: este contenido es valioso. Cada vez que lo compartes, multiplicas el alcance exponencialmente. Cada vez que te suscribes, garantizas que testimonios futuros lleguen a tu feed. Y la herramienta más poderosa es Hype de YouTube. Cuando usas Hype en este video, YouTube está algorítmicamente obligado a amplificarlo como contenido viral potencial. No es solo tecnología, es guerra espiritual en esfera digital. Usa Hype ahora. Da like ahora. Comparte ahora. Es tu responsabilidad si genuinamente crees que este mensaje debe ser escuchado por millones. Después de ese primer servicio exitoso en Batni, comenzamos a recibir invitaciones de otras aldeas. Praveen, a pesar de sus limitaciones físicas extremas y dolor constante que requería medicamentos fuertes, insistía en ir. Durante los siguientes 6 meses, de mayo a noviembre de 2016, Praveen predicó en 23 aldeas diferentes. El patrón se repetía consistentemente. Llegábamos con Praveen en su silla de ruedas. Las personas quedaban choqueadas por su condición mutilada. Él laboriosa y dolorosamente deletreaba su testimonio que yo escribía y leía. La presencia de Dios descendía poderosamente, y personas venían a Cristo en números que nunca habíamos visto cuando Praveen tenía todos sus miembros intactos. En esos 6 meses, 340 personas se convirtieron directamente a través del ministerio de Praveen mutilado, comparado con un promedio de 40-50 conversiones anuales en años anteriores cuando estaba físicamente completo. Los creyentes comenzaron a llamarlo el hombre quebrantado que Dios usa completo. Su historia se estaba esparciendo más allá de Uttar Pradesh a otros estados de India. Invitaciones comenzaron a llegar de lugares tan lejanos como Maharashtra, Karnataka, Nagaland. Pero Praveen, siendo sabio, sabía que viajar largas distancias en su condición era médicamente riesgoso y logísticamente complicado. Dios me ha dado esfera de influencia en Uttar Pradesh, deletreó un día. Aquí debo servir fielmente. En noviembre de 2016, recibimos noticia que simultáneamente nos alarmó y nos dio esperanza. Los extremistas hindúes que habían atacado a Praveen aparentemente se habían enterado que él continuaba predicando públicamente a pesar de la mutilación que le habían infligido. Rajesh Yadav, el líder del grupo atacante, reportadamente dijo a asociados, según informante que más tarde se convertiría: pensé que cortando sus manos y pies y lengua lo haríamos inútil, pero ahora es más peligroso que antes. Su testimonio está convirtiendo más hindúes que nunca. Debimos haberlo matado completamente. Tenemos que terminar el trabajo. La amenaza era real y seria.
Aumentamos medidas de seguridad alrededor de Pravin, pero él rechazaba vivir en escondite. Si Dios quiere llevarme a casa mediante martirio, estoy listo, deletreó, pero mientras tenga aliento, seguiré testificando. Su valentía nos inspiraba, pero también nos preocupaba profundamente por su seguridad. El punto de inflexión llegó el 3 de diciembre de 2016. Habíamos organizado reunión evangelística abierta en la ciudad de Gorakhpur misma, no en aldea remota, sino en centro urbano, en parque público llamado Nehru Park. Esto fue deliberadamente provocativo. Estábamos haciendo declaración pública que cristianos no se esconderían por miedo a extremistas. Obtuvimos permiso oficial de autoridades municipales, con dificultad considerable y probable soborno por intermediarios. Publicitamos el evento abiertamente con volantes que decían: «Ven y escucha el testimonio de Pravin Kumar, el hombre que extremistas trataron de silenciar, pero Dios lo mantiene hablando». Esperábamos quizás 200, 300 personas. Lo que sucedió sobrepasó completamente nuestras expectativas y, honestamente, nuestros niveles de confort. Aproximadamente 3.000 personas llegaron a ese parque esa tarde. Una mezcla de cristianos de toda la región que querían apoyar, hindús curiosos que habían escuchado la historia increíble, musulmanes interesados, pero también, preocupantemente, aproximadamente 100-150 jóvenes vestidos con camisas color azafrán, que claramente eran miembros de grupos hindúes extremistas que habían venido a perturbar o atacar el evento. El ambiente estaba tenso, casi eléctrico. Policía local había enviado apenas 12 oficiales para mantener orden en evento de 3.000 personas, claramente esperando problemas. Pravin fue traído al parque en su silla de ruedas. Cuando las 3.000 personas lo vieron por primera vez, se hizo silencio absoluto cayendo sobre la multitud. Aquí estaba hombre sin manos, sin pies, sin capacidad de hablar claramente, sentado humildemente en silla de ruedas improvisada de madera. Los extremistas hindúes que habían venido a perturbar quedaron momentáneamente silenciados por la realidad visual de lo que su ideología había producido. Yo subí a la plataforma simple que habíamos construido con mi pizarra y marcador para traducir el mensaje de Pravin. «Amigos», comencé, «lo que van a presenciar hoy no es sermón normal. Van a ver a hombre que eligió adorar a Dios incluso después que le quitaran todo. Y creo que Dios va a manifestarse poderosamente entre nosotros». Pravin cerró sus ojos para orar. Estuvo en silencio durante casi 5 minutos completos, mientras 3.000 personas esperaban sin sonido excepto viento suave y pájaros cantando. Cuando abrió sus ojos, comenzó a parpadear. Yo escribía y leía, pero esta vez su mensaje no fue sobre su sufrimiento o incluso sobre su fe. Su mensaje fue directo a los perseguidores presentes. Sé que algunos de ustedes aquí hoy son los hombres que me hicieron esto. Reconozco sus voces de esa noche terrible. Quiero que sepan, los perdono completamente. No guardo amargura, no busco venganza. Los amo con amor de Cristo. Y Jesús murió por ustedes tanto como murió por mí. Él los ama, Él los llama. Todavía no es tarde para arrepentirse y conocer paz verdadera. Mientras yo leía estas palabras, uno de los extremistas en la multitud, no Rajesh el líder, pero uno de los 7 atacantes originales, un hombre joven de aproximadamente 28 años llamado Bikram Singh, comenzó a temblar visiblemente. Otros a su alrededor notaron y trataron de calmarlo, pero él empujó violentamente hacia adelante a través de la multitud. Llegó al frente de la plataforma y cayó de rodillas gritando en hindi: «Fui yo. Yo era uno de los que te hicimos esto. Te corté una de tus manos, guardé la sierra mientras otros cortaban tus pies, y he estado en infierno viviente desde esa noche. No puedo dormir. Veo tu cara sangrante en mis sueños. Mi esposa me ha dejado porque me volví violento y loco».
He intentado suicidarme 2 veces. Por favor, perdóname. Por favor, dile a tu Dios que me perdone. La multitud de 3000 quedó paralizada. Algunos cristianos comenzaron a llorar. Los extremistas hindúes miraban confundidos y horrorizados. Uno de los suyos públicamente quebrándose y confesando crimen atroz. Praveen, con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a parpadear urgentemente. Yo traduje: «Hermano, te perdono. Jesús te perdona. Ven aquí». Varios de nosotros ayudamos a Bikram a subir a la plataforma. Praveen, a pesar de no tener manos, inclinó su cuerpo hacia adelante desde la silla de ruedas y presionó su frente contra la frente de Bikram en gesto tradicional indio de bendición y aceptación. Bikram sollozaba incontrolablemente, abrazando cuidadosamente el cuerpo mutilado de Praveen. Y entonces sucedió algo que permanecerá grabado en mi memoria hasta el día que muera. El cielo, que había estado claro y azul toda la tarde, de repente comenzó a formarse nubes rápidamente, algo meteorológicamente inusual, pero no imposible. Pero lo que era imposible de explicar naturalmente es que las nubes se formaron en patrón específico directamente sobre el parque donde estábamos reunidos. Todas las 3000 personas miraron hacia arriba simultáneamente. Las nubes habían formado claramente, innegablemente, la forma de una cruz perfecta directamente sobre nosotros. No era interpretación subjetiva o pareidolia, era cruz geométricamente precisa, visible para todos. La formación permaneció estable durante aproximadamente 7 minutos, mientras todos miraban asombrados. Mientras la cruz de nubes estaba visible sobre nosotros, algo más comenzó a suceder en la multitud. Personas comenzaron a caer de rodillas espontáneamente. No solo cristianos, sino hindúes, musulmanes, incluso algunos de los extremistas que habían venido a perturbar. Era como si presencia invisible de Dios estuviera literalmente presionando sobre 3000 personas simultáneamente. Algunos gritaban confesando pecados, otros lloraban silenciosamente, otros levantaban manos hacia el cielo en gesto universal de rendición. En los siguientes 90 minutos caóticos y gloriosos, aproximadamente 400 personas hicieron decisiones públicas de seguir a Cristo. Pero lo más extraordinario fue que 23 de esos 400 eran miembros activos de grupos extremistas hindúes, incluyendo 4 de los 7 hombres originales que habían atacado a Praveen. Rajesh Yadav, el líder, no estaba presente ese día, pero los otros 3 que no se convirtieron huyeron aterrorizados del parque y reportadamente no han sido vistos en activismo extremista desde entonces, según nuestras fuentes. Los 12 oficiales de policía presentes también presenciaron todo. Uno de ellos, un inspector llamado Ramesh Chandra, me buscó después. «Pastor Samuel», me dijo en voz baja, «soy hindú. Voy a templo regularmente, pero nunca en mi vida he visto nada como lo que vi hoy. Esa cruz en el cielo, la forma en que personas cayeron de rodillas, la confesión pública de criminales violentos. Esto no fue organizaciones humanas, fue algo divino. No voy a convertirme porque mi familia y carrera serían destruidas, pero quiero que sepa, creo que su Dios es real y poderoso». La noticia de lo sucedido en Nehru Park el 3 de diciembre de 2016 se esparció como fuego. Medios seculares locales reportaron sobre el evento, aunque con escepticismo sobre elementos sobrenaturales. Pero medios cristianos nacionales e internacionales cubrieron la historia extensivamente. El testimonio de Praveen llegó a cristianos perseguidos en otras partes del mundo. Recibí cartas de creyentes en Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nigeria, Irak, diciendo: «La historia de Praveen Kumar nos ha dado esperanza renovada para continuar en medio de nuestra persecución. ¿Estás entendiendo el poder de lo que Dios hizo? Hermanos, necesito que te unas a esta familia de fe ahora mismo. Si no estás suscrito a este canal, hazlo inmediatamente. No es solo mostrar apoyo a canal de YouTube,
Es declarar públicamente: yo creo en el Dios de milagros. Yo creo que Dios usa vasos quebrantados. Yo quiero ser parte de comunidad que celebra testimonios de fe radical. Y si ya estás suscrito, escribe en los comentarios exactamente esto: soy parte de esta familia. Ese comentario simple tiene peso espiritual enorme. Es testimonio público que anima a otros que están leyendo, que están dudando, que están al borde de unirse, pero necesitan ver que hay comunidad real aquí. Escríbelo ahora: soy parte de esta familia. No esperes hasta el final del video. Hazlo ahora. Los años siguientes han visto continuación del ministerio milagroso de Praveen a pesar de sus limitaciones físicas extremas. Entre 2017 y 2024, su testimonio ha resultado en establecimiento de 73 nuevas iglesias en Uttar Pradesh y estados vecinos. Más de 2.100 personas han venido a Cristo directamente a través de su ministerio mutilado, comparado con 800 en los 21 años previos cuando tenía cuerpo intacto. La matemática es clara y asombrosa. Praveen es más efectivo ministerialmente sin manos, sin pies, sin lengua que cuando los tenía. Los 4 atacantes originales que se convirtieron ese día en el parque, Bikram Singh y 3 otros, ahora sirven activamente en ministerio. Bikram se convirtió en evangelista de tiempo completo, específicamente alcanzando a otros extremistas hindúes violentos con mensaje de amor y perdón de Cristo. Ha visto aproximadamente 80 miembros actuales o antiguos de grupos extremistas venir a Cristo en los últimos 8 años. Los otros 3 sirven en varias capacidades. Uno es líder de adoración, otro dirige ministerio de prisiones. El tercero trabaja en rehabilitación de adictos. Praveen ahora tiene prótesis básicas para piernas que le permiten moverse más independientemente con ayuda de andador, aunque todavía usa silla de ruedas para distancias largas. Prótesis de manos son más complicadas porque sus muñones son muy cortos, pero puede usar dispositivos simples que le permiten sostener objetos básicos. En cuanto a comunicación, después de casi 2 años de terapia intensiva con patólogo del habla, ha aprendido a producir sonidos inteligibles sin lengua. No habla clara, pero suficientemente comprensible para congregaciones que conocen su historia y escuchan pacientemente. Praveen se casó en 2019 con mujer cristiana increíble llamada Priya, de 34 años, enfermera que lo había cuidado durante una hospitalización por infección. Ella no se dejó intimidar por su condición física, viendo solo el corazón de siervo de Dios. Se casaron en ceremonia hermosa, asistida por más de 800 personas. En 2021 adoptaron 2 huérfanos, niño de 8 años y niña de 6 años, cuyos padres habían muerto en accidente. Praveen es padre amoroso a pesar de no poder hacer cosas físicas que padres normalmente hacen. Pero sus hijos lo adoran y están aprendiendo lecciones sobre fe y perseverancia que la mayoría de niños nunca aprenden. Los extremistas hindúes en la región han disminuido significativamente sus ataques contra cristianos desde el incidente de 2016. Según análisis de organizaciones de monitoreo, ataques violentos contra cristianos en Gorakhpur District disminuyeron 67% entre 2017 y 2024, comparado con periodo 2010-2016. Parte de esto es cambios políticos más amplios, pero líderes locales admiten que el testimonio público de Praveen y especialmente las conversiones de atacantes hicieron que otros extremistas se pensaran 2 veces. Rajesh Yadav, el líder original del grupo atacante, nunca se ha convertido ni ha confesado públicamente. Pero según nuestras fuentes, dejó activismo extremista completamente después de los eventos de 2016 y ahora vive vida tranquila en otra ciudad. Uno de nuestros contactos sugiere que está atormentado por culpa, pero su orgullo no le permite arrepentirse públicamente. Praveen ora por él, por nombre,
diariamente. En 2022, 6 años después del milagro público, organizamos conferencia conmemorativa en mismo Nehru Park. Más de 5.000 personas asistieron de toda India. Praveen dio testimonio, esta vez con su habla mejorada, aunque difícil de entender, requiriendo amplificación especial. El punto culminante fue cuando Vikram Singh y los otros 3 atacantes convertidos subieron a plataforma con Praveen. Los 5 hombres, una víctima y 4 de sus atacantes, se abrazaron públicamente mientras multitud lloraba y alababa a Dios. Praveen dijo, laboriosamente pero claramente, «Estos hombres trataron de destruirme, pero Dios usó su maldad para su gloria. Ahora son mis hermanos amados. Juntos servimos al Dios que convierte ataques del enemigo en victorias del reino». Praveen ahora tiene 50 años. Su salud general es frágil dado trauma extensivo que sufrió. Doctores han dicho honestamente que el daño a su sistema corporal probablemente acortará su expectativa de vida. Pero Praveen no está preocupado. «He vivido más completo desde que me mutilaron que en todos los años previos», dice. «Cada día es regalo. Cada respiración es oportunidad de glorificar a Dios. Cuando Él decida llevarme a casa, estaré listo». La historia de Praveen me ha enseñado verdades profundas sobre naturaleza del sufrimiento cristiano y soberanía de Dios. A veces oramos fervientemente que Dios proteja a sus siervos de daño, y ciertamente debemos orar así. Pero Praveen nos muestra que a veces Dios, en su sabiduría misteriosa, permite sufrimiento extremo precisamente porque tiene propósito mayor que no podemos ver inicialmente. Las manos que fueron cortadas ya no pueden tocar enfermos, pero el testimonio de su ausencia ha tocado miles de corazones. Los pies que fueron amputados ya no pueden caminar entre aldeas, pero la historia de su pérdida ha caminado alrededor del mundo digitalmente. La lengua que fue arrancada ya no puede predicar sermones elocuentes, pero el silencio forzado habla más poderosamente que cualquier palabra. Hermanos, en los comentarios necesito que compartan algo importante. ¿De qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos orar específicamente por ustedes, por nombre y ubicación. Y si alguna vez han experimentado sufrimiento que no entendieron, si han pasado por pérdida que parecía sin propósito, compártanlo brevemente, porque su historia de cómo Dios trabajó a través o a pesar de ese sufrimiento puede ser exactamente lo que otra persona leyendo comentarios necesita para no rendirse. También, si tienen sugerencias de cómo podemos mejorar este ministerio, qué tipo de testimonios quieren escuchar más, díganoslo. Su voz y opinión importan enormemente para nosotros. Antes de continuar hacia conclusión, quiero proponerles algo diferente que va más allá de simplemente ver video. Conviértanse en misioneros digitales de este testimonio. Compartan este video con mínimo 5 personas en sus contactos. No lo vean como simple compartir en redes sociales, véanlo como acto misionero intencional. Tal vez alguien en su lista de contactos está pasando por sufrimiento extremo hoy mismo y está al borde de rendirse, de perder fe, de terminar su vida. Su acción de compartir este testimonio puede literalmente salvar esa vida al mostrarles que Dios tiene propósito incluso en sufrimiento más brutal. Jesús no se avergonzó de sufrir públicamente en cruz por nosotros. ¿Nos avergonzaríamos nosotros de compartir testimonio de su poder? Si este video tocó su corazón, si lloró, si su fe fue fortalecida, compártanlo inmediatamente con audacia y luego escriban en comentarios, «Ya lo compartí». Esa declaración es más que notificación, es proclamación pública. Yo no me avergüenzo del Evangelio del poder de Dios manifestado en debilidad humana. El impacto global del testimonio de Praveen continúa expandiéndose. Su historia
Ha sido presentada en múltiples libros sobre iglesia perseguida. Documentalistas cristianos han filmado su historia, con su permiso. Misioneros en más de 40 países han usado su testimonio para enseñar sobre perseverancia en persecución. Praveen recibe cartas regularmente de cristianos perseguidos en Medio Oriente, Norte de África, China, diciendo: su historia nos da fuerza para continuar. Una carta particularmente conmovedora vino de pastor en Pakistán, quien había sido golpeado severamente por turbas y había perdido visión en un ojo. Escribió: hermano Praveen, cuando me siento tentado a amargura por lo que me quitaron, pienso en usted. Usted perdió mucho más y todavía adora. Usted perdió capacidad física de ministrar de maneras tradicionales, pero su ministerio se multiplicó. Su ejemplo me convence que Dios no está limitado por lo que el enemigo nos quita. Gracias por mostrarme que puedo seguir sirviendo incluso quebrantado. Organizaciones cristianas internacionales han reconocido a Praveen. En 2020 recibió premio The Voice of the Martyrs por Testimonio más poderoso en persecución. En 2022, Open Doors lo nombró uno de 50 cristianos más influyentes del mundo perseguido. Pero Praveen permanece humilde, rehusando permitir que atención se enfoque en él personalmente. No soy héroe, insiste. Soy simplemente hombre quebrantado que Dios decidió usar. Toda gloria es para Jesús. Praveen también ha inspirado cambios en cómo ministerios abordan cuidado de misioneros perseguidos físicamente. Tradicionalmente, misioneros que sufren mutilación o discapacidad severa son retirados a roles de oficina o soporte, pero testimonio de Praveen ha demostrado que Dios puede usar poderosamente incluso a aquellos con discapacidades extremas en ministerio de primera línea si están dispuestos. Esto ha llevado a revaluación de políticas y creación de nuevos modelos de ministerio que acomodan diversas capacidades físicas. Médicamente, caso de Praveen sigue siendo estudiado. El hecho que sobrevivió pérdida sanguínea tan masiva que no desarrolló infecciones fatales a pesar de condiciones no estériles del ataque, que se ha adaptado psicológicamente también a trauma extremo. Todo esto intriga a profesionales médicos. Varios papers académicos en journals de trauma y psicología han documentado su caso, con su permiso y anonimato parcial. Mientras estos papers evitan lenguaje de milagro, todos notan que su recuperación y adaptación son estadísticamente improbables y notables. Pero para nosotros en comunidad de fe, no necesitamos lenguaje académico cauteloso. Sabemos exactamente qué sucedió y sigue sucediendo. Dios tomó ataque brutal, diseñado para destruir testimonio de su siervo, y lo transformó en plataforma más grande para su gloria. Las herramientas que el enemigo usó para silenciar se convirtieron en megáfono. La debilidad impuesta se convirtió en fortaleza espiritual. La pérdida se convirtió en ganancia eterna para reino. Hermanos, lo que presencié con Praveen Kumar no fue coincidencia ni resiliencia humana extraordinaria. Fue intervención divina directa. El mismo Dios que sostuvo a Pablo con aguijón en la carne, que fortaleció a Johnny Erickson paralizada desde cuello, que usó a Fanny Crosby ciega para escribir miles de himnos, sostuvo y usa a Praveen mutilado. 2 Corintios 12, 9, 10 dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Si estás pasando por algo devastador hoy, si has perdido algo o alguien que pensabas era esencial para tu propósito, si sientes que el enemigo te ha despojado de las herramientas que necesitabas para servir a Dios,
Este mensaje llegó a ti en momento exacto por diseño divino. Dios quiere recordarte que Él no está limitado por lo que perdiste. Puede hacer más con tus ruinas consagradas que con tus fortalezas no rendidas. Tu quebrantamiento puede ser precisamente lo que Él usa para demostrar su poder. Antes de irte, 3 peticiones finales. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Al hacerlo, apoyas que más testimonios de iglesia perseguida, más historias de fe triunfante en sufrimiento, sean compartidas con mundo. Cada suscripción es inversión en animar a creyentes perseguidos globalmente. Segundo, comparte este video ampliamente con tu iglesia, tus grupos de estudio bíblico, tus amigos cristianos, incluso amigos no cristianos que necesitan ver que fe real produce perseverancia real en sufrimiento real. Tercero, en comentarios, déjanos petición de oración específica. Nuestro equipo ora por cada petición compartida. No importa cuán devastadora sea tu situación, el mismo Dios que sostuvo a Pravén mutilado puede sostenerte. También te invito a considerar seriamente hacerte miembro de este canal o usar función Gracias de YouTube para apoyar financieramente. Este ministerio opera con recursos limitados. Cada contribución permite continuar viajando a zonas de persecución, documentando testimonios, produciendo contenido de alta calidad que glorifica a Dios y anima a creyentes globalmente. No es transacción comercial, es asociación espiritual en obra crucial de alentar a iglesia perseguida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que el mismo poder que sostuvo a Pravén Kumar en mutilación extrema lo sostenga en sus pruebas. Que la fe que lo mantuvo adorando cuando le arrancaron todo los mantenga fieles cuando enfrenten pérdidas. Y que nunca olviden que sirven a Dios, que especializa en usar vasos quebrantados precisamente porque su poder se perfecciona en debilidad. En nombre de Jesús, los bendigo. Los declaro más que vencedores a través de Cristo que los ama. Las pérdidas que han sufrido o sufrirán no son fin de su propósito, sino redefinición de cómo Dios lo cumplirá. El enemigo no tiene última palabra sobre su vida, Dios tiene. Y su palabra sobre ustedes es amado, redimido, útil, poderoso incluso en quebrantamiento. Créanlo, recíbanlo, vivan en esa verdad audaz. Hasta próximo testimonio. Que Dios los bendiga tremendamente. Y por favor, nunca olviden orar por hermanos y hermanas como Pravén, que sufren persecución extrema hoy mismo. Son verdaderos héroes de fe. Sus historias merecen ser contadas. Su sacrificio merece ser honrado.